Bueno, mis hermanos, la semana pasada, antepasada o antes de la antepasada, no sabemos, ¿verdad? Comenzamos una serie que la titulamos Una iglesia de... Oh, la iglesia irrepresible la dejamos hace 40 años atrás. pero está bien, hermana, quiere decir que le quedó por lo menos esa de la iglesia irreprensible. Eso es lo que queremos, estamos encaminándonos hacia una iglesia irreprensible, hacia allá queremos llegar. Y esa iglesia irreprensible es la iglesia de Filipenses, ¿no? Que tuvo unas tremendas cualidades que Pablo las elogia y las exalta como ejemplo para que nosotros podamos seguir, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos hablando, hemos empezado una serie hace como un mes atrás, pero hemos tenido interrupciones en la semana, se titula Una iglesia deficiente. Y esta es la parte número 3 y esperanzados de que sea la última, ¿no? La última parte. ¿Sí? ¿Recuerdan en qué libro estamos estudiando? Tito, muy bien, Tito. Vamos a recordar brevemente, para que nos podamos ubicar en contexto. Está en la carta, es la carta de Tito. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Tito? 3. Tiene 3 capítulos. ¿Y cuál es el tema en el capítulo número 1? Dice salud. Sí, el esquema es el siguiente. Primero tenemos un saludo de Pablo, donde él se presenta con 4 títulos. Número 1, él se presenta como... pero creo que primero siervo, ¿no? Siervo. Con relación al Padre se presenta como siervo. Con relación al Hijo, a Cristo, se presenta como apóstol. Con relación a la palabra, se presenta como predicador. Dice que la palabra que le ha sido encomendada a él para predicar. Y con respecto a Tito, que es a quien él está escribiendo esta carta no fue escrita por Tito, sino para Tito. Hijo. Exacto, en cuanto a Tito, Pablo se presenta como un padre en la fe. Un padre en la fe. Eso es los 4 títulos que Pablo tiene en este primer capítulo de Tito. Y él tenía 3 misiones. ¿Recuerdan las misiones? En el mismo capítulo 1 nos dice, hay una misión que la podemos decir que es una misión central, que es la más importante. ¿Recuerdan? La principal es, ¿cómo se llama el título? ¿Cómo se llama el título de la serie? Ajá, ¿cuál es el propósito entonces, la misión o el propósito de Pablo? Muy bien. Número 1, esta es la idea principal de la carta, corregir lo deficiente. ¿Dónde? Muy bien, dentro de la iglesia, lo imperfecto. Corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Uno cree que puede ser dentro de la iglesia, sí, principalmente dentro de la iglesia. Eso ocurre en el capítulo 1. Pero cuando vamos al capítulo 2 y 3 nos vamos a dar cuenta que no es solamente, no se preocupe, que no es solamente dentro de la iglesia, sino también en el hogar. Cómo deben ser los ancianos literales, las ancianas, los jóvenes, los siervos, los amos. Entonces está hablando de la vida normal, pública y práctica. En el capítulo 2 va a hablar de cómo debe ser el porte de las hermanas, que eduquen a las muchachas más jóvenes, que las enseñen a respetar a sus maridos, etcétera, etcétera. Y luego en el capítulo 3, que es el que nos ocupa el día de hoy, vamos a ver otra cosa. Entonces, corregir lo deficiente en términos generales, principalmente en la iglesia, que nos va a llevar al segundo punto de la misión o del propósito que tiene esta carta. ¿Cuál era? El de establecer ¿qué? Ancianos. Establecer ancianos, muy bien. Y recuerden que en esta carta es un hermoso ejemplo de cómo la palabra anciano se usa con un doble sentido. El primer sentido en el capítulo 1, cuando dice establecer ancianos, ¿a qué se refiere cuando dice ancianos? 2 sentidos, uno en El primero, aquí en el capítulo 1, establecer ancianos, ¿a qué se refiere? Será apuntar a, bueno, mira, anciano aquí, el hermano Carlos, la hermana Cecilia, Erasmo no es anciano, Pablo ya está casi anciano, ya yo estoy pisando los 40. ¿Será eso lo que está diciendo el apóstol? No. Muy bien, ¿a qué? Pastor. Muy bien, al ministerio pastoral. Al ministerio pastoral. Recuerden que la palabra pastor casi nunca se usa en singular en el Nuevo Testamento. Sin embargo, se usa la palabra anciano, que es la palabra presbítero, que significa servidor o anciano
o pastor, o obispo. Todo, esa es la palabra obispo, es presbítero en el griego. Pero el término general que abraza todos esos conceptos es anciano. Un anciano es un pastor, es un presbítero, es un obispo. Está hablando del que es maduro en la fe, que tiene una posición de jerarquía o de liderazgo. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Entonces ese es el primer sentido de anciano. En el capítulo 1, cuando vemos la palabra anciano, se refiere a la misión que tenía Tito de establecer ancianos, y que la palabra anciano es sinónimo de pastor, obispo, presbítero, y eso les puede ayudar a ustedes a entender por qué las diferentes iglesias usan diferentes títulos para referirse al pastor. Por eso tenemos las iglesias presbiterianas, porque al pastor le dicen presbítero. Hay algunas iglesias que a sus pastores prefieren llamarlos obispos. Hay otros que simplemente le llaman pastor, y hay otros que le llaman anciano. Los 4 títulos se utilizan para referirse al líder que dirige una iglesia o que administra una iglesia. Pero no está mal, porque sencillamente son términos sinónimos. ¿Estamos claros con eso? En la primera carta de Pedro encontramos que él dice, no tengo el versículo, pero creo que en el primer capítulo, él dice: saludos a los ancianos, yo ancianos con ellos. Él era apóstol, pero él se denomina anciano porque estaba en una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, Tito tenía la misión por parte de Pablo, de que Pablo lo había dejado ¿dónde? En Creta. Pablo lo había dejado en Creta con una misión. Te dejé en Creta con una misión. No me falles en la misión. La misión es corregir lo deficiente. Y segundo, establecer ancianos. Y da una lista, unos requisitos de estos ancianos. ¿Sí? Una lista que ustedes pueden verla no solamente en Tito, capítulo 1, desde el versículo, creo que en el versículo 5 en adelante, que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, yo te dejé ahí con un propósito. Y luego dice, y luego da los requisitos, que son los que están aquí, de esos ancianos, que deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea, vean que cambió de anciano a obispo de repente, pero está refiriéndose a lo mismo, porque es necesario que el obispo, el supervisor, el que cuida una iglesia, el que tiene los ojos puestos sobre las ovejas o la iglesia de Cristo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, que dijimos que pendenciero es pleitero, alguien que le gusta pleitear, que le gusta buscar riñas y enredarse en todo tipo de chisme y problemas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Esto fue lo que vimos. Ahí están todas estas características desde el versículo 5 en adelante. Y luego, él está conectando también, está hablando, está alertando de alguna manera a Tito de que el ambiente donde él fue dejado en Creta no era un ambiente fácil. Eran unos glotones, malas bestias, según su propio profeta había dicho, ¿no? Y eran unos... y parece que estos dicen que estaban relacionados históricamente con los filisteos, estos cretenses. Por eso Pablo dice que estos, en el versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, se refiere a los judíos, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, dice, de esos cretenses, judaizantes, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, vean el ambiente en el que estaba Tito, donde Tito había sido dejado. Eran mentirosos, eran malas bestias, o sea que hay bestias buenas, pero estos eran de las bestias malas. Estos. Y glotones ociosos. Casi nada, ¿verdad? Casi nada el discernimiento que tenía que tener Tito para poder escoger a esos líderes con pinza. Y luego dice, este testimonio es verdadero, por tanto, o sea, esto que dijo este poeta es verdad. O sea, no te he dejado entre gente que son ovejitas y corderitos, son unas candelas, son fieras. Y dice ahí algo que es contradictorio, glotones y ociosos. Ajá. En otras palabras, comen mucho pero no trabajan. Exacto, o sea que les gusta, pues, exactamente, son comelones, ¿verdad? Pero no trabajan, o sea que son dependientes, son la sociedad del dame, y como como loco, ¿no? Entonces dice, este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el rol de él? Entonces aquí tenemos la tercera tarea, reprender. Wow.
reprenderlos, dice. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Oh, Pero estos son los que tengo hambre, hermano, tranquilo. Me estoy comiendo las letras. Reprenderlo. Por eso en mi subtítulo, la palabra que dice es salud. Saludos, por La supuesto. salud. Ah, salud. Oh, claro, salud. Bueno, ¿verdad que sí? Entonces aquí nosotros encontramos que Pablo dice, tiene 3 propósitos al escribir esta carta que se los está comunicando a Tito. Número 1, corregir lo deficiente, lo defectuoso. Número 2, establecer ancianos. Y número 3, reprenderlos. Es decir, una iglesia es deficiente, en pocas palabras, mis hermanos. Número 1, cuando hay problemas de deficiencia, principalmente en el liderazgo de una iglesia. Cuando los líderes no dan la talla, o no califican, o no rinden los requisitos que aquí claramente se establecen, y se establecen también en 1 de Timoteo capítulo 3, lo tenemos que ver ambos capítulos para ver cuáles son los requisitos de los pastores, de los ancianos, de los obispos, de los que van a estar en posición de liderazgo en una iglesia. Si no se cumplen esos requisitos, la iglesia va a estar mal. Va a estar mal. Y hoy día hay muchos pastores que están en el pastorado sin ser realmente calificados o sin estar realmente calificados para esa misión. Y por eso siempre hay gente que apunta a los defectos del pastor. Por ejemplo, el pastor es un gran predicador, pero sus hijos no están en el Señor. Eso es raro. Hay algo que está fallando, ¿verdad? Sus hijos no le sirven a Dios. O el pastor es recasado 1, 2 o 3 o 4 veces. Algo que está mal, ¿verdad? El mundo siempre va a tener algo que decir de eso. Y entonces es una iglesia deficiente. Por eso Pablo se asegura de decirle a Tito, ya va, estos son los requisitos. Y les dio una lista. Estos requisitos tienen que cumplirse para que este hombre califique como pastor, como supervisor, como anciano. De lo contrario, no. Entonces, el primer sentido de anciano se utiliza en el capítulo 1. En el capítulo 2... Hermano, por eso se dice que lo que el pastor es, lo que la iglesia es. Claro, como son los líderes, son las ovejas, dicen la gente. Ese es un adagio o un dicho que se ha proliferado precisamente cuando han visto iglesias que tienen ese déficit, tienen esa deficiencia de un pastor que tiene un mal ejemplo y la gente dice, no vayas a esa iglesia que como es el pastor, si el pastor anda así o anda en esto, imagínate cómo estarán las ovejas, cómo estarán los congregantes. Eso es lo que dicen. En el capítulo 2 se usa la palabra anciano con otro sentido, que es el segundo sentido de la palabra anciano. Entonces vamos a poner aquí, ya tenemos anciano, en un primer sentido es líder, si se pudiera decir, pastor. Y el segundo sentido de anciano lo encontramos en el capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí está hablando Pablo de la palabra anciano y anciana en otro sentido. Ya está hablando de la edad, exactamente. Ancianos y ancianas, y les dice cómo deben ser estas personas. Ahí la Biblia se está metiendo en la vida privada de los ancianos y de las ancianas literales. Y no puede referirse a los mismos ancianos porque ya había prescrito cuáles son los requisitos de estos ancianos. Para calificar y convertirse en ancianos tienen que tener estos requisitos. Anciano en el sentido de líderes, o de pastores, o de ministros, repito. Ahora, ancianos en su sentido lógico y literal de edad, relacionados con la edad, entonces les dice cómo deben ser. Ya esto lo estudiamos en la semana pasada, pero le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, le habla a los jóvenes y les dice a él mismo, tú mismo preséntate como ejemplo a ellos. Tú mismo eres un ejemplo para ellos. Hermano, en realidad es también una cadena. Sí. Porque si va a ser un maestro en Claro. el hogar, debe ser igual que el anciano. Claro, ¿cómo voy a estar yo calificado para establecer, para corregir deficiencias, para establecer ancianos con estos requisitos, para reprenderlos y yo mismo no tener estos requisitos, quedo descalificado? Por eso Pablo enfatiza y le dice, tú mismo preséntate como ejemplo. Es decir, si yo soy el que, mira, tienes que tener estos requisitos, me descalificarían si yo no los tengo, si no los cumplo. Por eso ahí va a decir en alguna parte, en el versículo 15, en su última parte dice, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Fíjate, aquí está resumiendo todo. Esto habla, ¿qué? Los requisitos del anciano, cómo deben ser los ancianos, las ancianas, los jóvenes. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, tú tienes la autoridad para hacerlo. Y luego dice, nadie te menosprecie. La única manera de que pudiese ser menospreciado
es que el mismo Tito no fuese un ejemplo, como dice el hermano Carlos. Él mismo quedaría descalificado. A veces nosotros somos muy rápidos para juzgar. Yo conozco muchos pastores jóvenes. Cuando nosotros comenzamos en el ministerio hace unos 15 o 16 años atrás, mucha gente nos decía, esos son muy jóvenes. Y nos descalificaban por ser jóvenes. ¿Qué experiencia, qué me puede enseñar ese muchacho que apenas está recién casado, aquello o lo otro? O sea, no ven el conocimiento, no ven la sabiduría, no ven lo que Dios puede estar haciendo en uno, y a veces muchos tienden a menospreciarnos por ser jóvenes. Y entonces uno se siente como con menos autoridad para hablarle a los ancianos, y a veces venían realmente personas ancianas literales a hablar con nosotros, pidiendo consejo, y le dábamos consejo. Y él me decía a veces, yo me siento avergonzado que yo siendo anciano, tengo que pedirte anciano a ti que yo puedo ser tu abuelo o tu papá. Es difícil, ¿verdad? Entonces, pero si uno tiene la autoridad, uno es de sana doctrina, uno rinde los requisitos, uno tiene esa autoridad que le permite a uno a que nadie te menosprecie por ser joven, por ser esto o lo otro. Gracias a Dios ya tengo 40 años ya, ¿no? Casi. Ya dije mi edad. Es que también dicen en los requisitos que no sea un novato. Ah, claro, pero sí, pero novato en el sentido que no sea un neófito, en el sentido de la palabra, que desconozca las escrituras, pues un recién convertido, por supuesto. Pero yo no era un recién convertido, ya yo venía con una trayectoria, había estudiado y todo aunque sabemos que el llamado no lo dan los estudios, ni las academias, ni las universidades, sino que eso lo da Dios directamente. Bueno, el respaldo es que tenemos una iglesia establecida en Venezuela, eso es una evidencia, ¿no? Y hemos contactado a otras personas a nivel internacional y servimos en un instituto bíblico donde se han inscrito muchísimas personas vía online y están estudiando, eso es muy bueno. Entonces no nos pueden despreciar, no podemos despreciar a los ministros que porque sean jóvenes, hay que ver su testimonio, hay que ver los requisitos, hay que ver aquello. No quiero caer en que se centren en mí porque no es lo que quiero decirles, sino que estoy hablando, poniendo mi ejemplo personal, ¿no? Desde mi experiencia. Vamos a entrar en el capítulo 3. ¿Está claro esto hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, vamos a continuar en el capítulo 3. Y aquí, Pablo le va a dar un giro a esta carta. Porque recuerden, en el capítulo 1, Pablo habla de la doctrina, habla de estas 3 misiones que tiene Tito por delante, pero luego va a llevarnos a la vida práctica de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los amos, de los esclavos, de los siervos más bien, y de él mismo. Y luego en el capítulo 3, él se va a meter en el área civil, que es lo que vamos a considerar el día de hoy, y va a terminar con la doctrina. Esto es maravilloso, porque Pablo pasa, la doctrina es buena. Es bueno conocer doctrina, es bueno conocer Biblia, es bueno conocer los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento. Eso es buenísimo, conocerse el hebreo, el griego y el arameo, pero de nada te sirve si no lo practicas. La vida práctica, la doctrina, tú realmente eres un practicante cuando se ve reflejado como anciano, cómo te comportas. Eres serio, eres responsable, y las características que dan aquí como joven tienen que ser así, echar garras de la vida eterna, amar las cosas espirituales. Eso es lo que quiere decir. Las ancianas tienen que ser educadoras, ayudar a las más jóvenes, aconsejar, enseñarles a que se sujeten a sus maridos, siendo ellas ejemplos también. Y los jóvenes, tú mismo, los que están en posición de pastorado, tienen que ser un ejemplo intachable para que nadie los menosprecie. Entonces, Pablo está diciendo, esa es la manera como el liderazgo de una iglesia es medible. ¿Cómo se mide el liderazgo de una iglesia? How are you today? Glad to see you again. No problem. Hola, ¿cómo estás? Está bien. Estaban cantando, qué bueno. No problem. That's okay. You can drink it. That's okay. Entonces, Pablo está hablando de que la palabra de Dios tiene que dejar de ser teoría en mi cabeza y pasar a la vida práctica. Y que eso se convierta en un carácter en mi vida. ¿Sí? El carácter de ser practicante. Es muy distinto a yo conocer, saber, y cuando yo digo la Biblia, la digo de memoria. En el principio creó Dios de los cielos y ya termino en Apocalipsis. Ven Señor Jesús, amén. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Tremendo conocimiento. En hebreo, en griego, estoy enseñando a mi hija a leer algunas porciones de la Biblia en griego, que son claves doctrinales. Pero de nada te vale si tú no practicas eso. O sea, la idea es saber, pero vivir lo que se sabe. Porque la parte, como decía Spurgeon, la parte que realmente yo creo es la que practico. Es la que yo practico. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo, pasa de lo teórico, de la doctrina, a cómo esta doctrina es hecha carne en mi vida práctica. Y luego en el capítulo 3 nos va a hablar de cómo esa doctrina, lo que yo sé como cristiano, moralmente hablando,
debo practicar esos principios en la vida civil. Vean el capítulo 3. Entramos entonces en el capítulo 3 y dice, recuérdales a quiénes, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes especialmente, de los que él viene hablando en el capítulo 2, ¿qué les van a recordar? Recuérdales. Que se sujeten a los gobernantes. Oh, había una... Voy a borrar esto ya, ¿sí? Voy a borrar esta parte. We are in Titus. Estamos en Tito. Recuérdales. Me gusta. Este verbo está en forma imperativa. Es decir, es una orden. Recuérdales. Tienes una tarea más. Recordar. Podemos seguir agregando más tareas aquí, ¿no? Recordar. Otra tarea de Tito. Recordar. Las tres principales y ahora está recordar. Recordarles a los ancianos, especialmente a los jóvenes y a los cristianos de su comunidad que recuérdales que ¿qué? Que se sujeten, escucha, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, ¿qué les iba a recordar Tito, perdón? Tito iba a recordar a que se sujetaran. A los gobernantes. Muy bien, sujetarse a los gobernantes. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí que tenían que recordarles? A las autoridades que sean obedientes. Que obedezcan a esas autoridades. Recuérdales a obedecer. Vida práctica, ¿sí? Obedecer. ¿Qué más? Están dispuestos a toda buena obra. Oh, dispuestos. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano anteriormente de lo que dijo el poeta cretense? Dispuestos a toda, no a pocas, a toda buena obra. Dispuestos a toda buena obra. ¿Qué fue lo que dijo en el capítulo 1, versículo 12? Uno de ellos, de sus poetas, sus propios profetas, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Glotones ociosos. Aquí le está diciendo, recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. No es que yo voy a recibir, dame, voy a comer, voy a engordar, voy a hacer esto, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. Como decía el hermano, quieren comer, son comelones, pero no trabajan porque son ociosos. Entonces, ese es el contraste. Pueden ustedes ver el contraste, ¿no? Y después vienen a orar por sanidad, para que oremos por ellos por sanidad, con tremenda panza, ¿no? Y lo que le metes a tu barriga es Pepsi-Cola, Coca-Cola, chicharrón, grasa y más grasa. Y que no está mal esas cosas, ¿no? Pero moderadamente, equilibradamente. Recuerdo que en estos días que le quitaron las amígdalas a mi hijo, the tonsils were removed from my son, and the adenoids as well, y las adenoides. Y entonces fui al médico y como uno no tiene el inglés de ellos, me dicen, tienes que comprarles popsicles. Pero yo escuché la palabra más cercana en español para mí es Pepsi-Cola. Me fui a Walmart y compré un paquete completo de Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. Y entonces, claro, pero ellos me lo dijeron antes de la operación, pero solamente en forma hablada. Y cuando regreso y veo el papel prescrito, dice popsicle. Oh, está hablando de helado, aquí no está hablando está hablando de ice cream. Pero bueno, ya tenía una caja de Pepsi-Cola y ¿qué íbamos a hacer con eso, verdad? Tomarnos, ¿verdad? Eso es lo que... Se sacrificó usted. Me tuve que sacrificar, ¿verdad? Bueno, de Pepsi a popsicle. Imagínense. It's different. Bueno, pero mi inglés estaba mal. Bueno, entonces ni tenía yo la idea de que existía un popsicle, un nombre muy cercano a la Pepsi-Cola. Y bueno, me asocié que sé que como la Pepsi-Cola la usan para limpiar y esto a lo mejor le va a desinfectar o algo, qué sé yo, ¿verdad? Incluso a veces lo venden líquido para que usted lo ponga en el freezer. Claro, sí. Bueno, bueno, pero él vive aquí, yo no, yo soy nuevo aquí, ¿entiendes? No conocía ese lado.
Ok, sí. ¿Qué otra cosa dice? Sí, pero nunca había, o sea, no estaba familiarizado con la marca de Popsicle. Pero aprendí, ¿ves? Que uno aprende, eso es lo bueno. Y le queda la anécdota a uno el chiste. Gracias a Dios que no le dio eso. Sí, sí. Dice entonces que a nadie difamen. Era otra cosa que iban a recordar. Vean ustedes cómo eran ellos. Volvamos al versículo 1:12. Los cretenses siempre mentirosos. Si eran mentirosos, difamaban a los demás. Entonces dice que no difamen. Enséñales a que no difamen. ¿Qué más les recordaba? Que no sean pendencieros. Vuelve a repetir esta palabra. No ser pendencieros. How do you translate pendenciero in English? Contenciosos. Yes, that's a word. Quarreling. Quarreling, yes. Ser pendenciero. Contencioso. Sí, peleones, camorreros, pleiteros, peleoneros, I don't know. Pendencieros. No ser pendenciero. También está ligado al chisme. Tú calumnias y después yo no te dije eso. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Qué te crees tú? Que no sé qué. Como dice una canción venezolana, ¿qué te has creído tú que yo no valgo? Es que tú no sabes de dónde yo nací. Yo soy llanero y zapateo sabroso, ¿verdad? O soy mexicano, yo soy charro, yo soy casi familia de Pancho Villa, con 2 pistolas a los lados. Bueno, el cristiano no puede actuar así. El temperamento, keep your temper. Tu temperamento calmadito, ¿sí? Aunque yo sea bulloso, ustedes saben, ¿no? Pero in a happy manner. In a happy manner, you're right. Que no sean pendencieros, sino amables. Amables. Ahí está. Lo contrario es sonriente, amable, kind. ¿Sí? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ay, dice el sabio Salomón, dijo unas palabras en Eclesiastés. Dice, cuando el espíritu del príncipe, o sea, hablando de alguien que tenga una posición de autoridad, se exaltare contra ti, dice, keep your temper, no dejes tu lugar, dice en la versión en español. En inglés es como keep your temper, es como mantén tu temperamento, mantén la calma, quédate en tu estado en el que estás, keep your temper, mantén tu temperamento. Dice, no dejes tu lugar. Y luego dice el por qué, dice, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. La mansedumbre está ligada a la ofensa. Es decir, cuando a mí me ofenden, especialmente alguien que está en posición de autoridad, ¿cómo me siento yo? Y por eso él está diciendo aquí. Porque cuando Tito venga a corregirle, mire, ustedes no pueden ser mentirosos. ¡Ah, qué te pasa a ti! Pero tenía que enseñarle con su ejemplo de que tenían que ser mansos. Que tenían que ser mansos. Entonces la mansedumbre está ligada a la capacidad del cristiano de saber que yo puedo reventar de rabia, de que la nariz se me puede mover así, de la rabia, de que la cabeza se me va a poner roja y grande, o en mi caso se pone morada, ¿sí? De la rabia, y lo que me provoca es agarrar a ese que se me insultó o me dijo algo o me ofendió, meterlo en una licuadora, hacer un jugo y bebérmelo, de la rabia que tengo. Eso es lo que me tengo sangre de chinche en mis venas. Eso es lo que me provoca a mí cuando estoy bravo. Eso es normal que ocurra. Airaos, dice Pablo, pero no pequéis. Pero entonces, lejos de esos, ¿qué tengo yo que hacer? Mantenerme sereno. Yo sé que mi reacción natural es reconocer de dónde yo soy. Es que ustedes no saben de dónde yo soy. Llanero, mexicano, pancho villano. Yo soy un indio patarrajada. Yo vengo de matar sapos y culebras. A mí que se meta con... O sea, uno no sabe de dónde uno... o sea, uno quiere reaccionar así naturalmente. Pero como cristianos, Pablo dice que tenemos que ser mansos. Y la mansedumbre es una decisión que tomamos. Cuando la nariz se me empiece a dilatar y la sangre se me suba a la cabeza y las palabras me vengan a cuestiones de segundos por minutos o por segundo, me vienen miles de palabras de sapos y cucarachas que quieren salir por mi boca. Allí es donde yo tengo que calmarme. Keep your temper. Es lo que dice. Guárdate. Hay personas que le dicen a uno, el Señor dice que sea manso, no menso. Yo soy manso, pero no menso. Y en eso se ponen en medio lugar ahí. Sí, sí. Pero eso... O como aquel predicador que le decía, que estaba predicando un día, ¿no? Y creo que se los he contado aquí, que decía, ustedes, mis hermanos,
si alguien les llegase a pegar en una mejilla, póngale la otra. Estaba entendiendo el texto literalmente, ¿no? Tienen que ser mansos, hermanos. Tenemos que aprender la mansedumbre. Y bueno, luego salió y había un tipo que estaba ahí que no era muy cristiano, afuera, y cuando salió, agarró al predicador y le metió tremendo manazo para ver si practicaba lo que decía. Y lo lanzó largo a largo por allá. El hombre se levantó y dijo, está bien. No, el hombre de afuera le dio tremendo manazo al predicador, ¿no? El predicador cayó allá, se levantó como pudo y vino para donde estaba el hombre y lo agarró y lo midió y le dio bien duro y lo tumbó de largo a largo al hombre por allá atrás. El hombre se levantó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Tú no es que estabas diciendo que si te ponían una mejilla te dieran en la otra? ¿Viste que tú eres un gran mentiroso? No puedes practicar lo que predicas. Y este predicador se levantó y le dije, sí, es verdad, la Biblia dice eso, pero también dice que con la misma vara que midas serás medido. Por eso, como tú me mediste con esto, yo te medí con la mía. Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Bueno, eso es... me encanta lo que dice Proverbios 15. ¿Qué dice Proverbios 15.1? Proverbios 15.1, ¿qué dice? Todo esto que él está diciendo aquí, hermano, tiene la idea principal de ser manso. Todo esto está ligado a la mansedumbre. La blanda Mignes. respuesta quita la ira. Ahí está. La palabra áspera hace subir. La Hasta lo blanda, subrayé todo, porque como- la blanda respuesta. That's right. La blanda respuesta. ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermana? Quita la ira de aquel que me está ofendiendo. ¿Y qué dice? Más la palabra áspera hace subir. Más las ásperas, más las palabras ásperas. Hiriente, dice mi persona. Sí, hacen subir el furor. Es decir, si tú me llamas a mí vaca, yo te voy a llamar burro. Si tú me llamas caballo, yo te voy a llamar camello. Y ahí nos agarramos hasta que nos agarramos y nos guindamos y nos matamos. Nos sacamos por la ventana. ¿Ven? Pero si a mí me llaman vaca, porque yo le digo a mi hija a veces y a mi hijo. Mi hijo a veces dice, mi hermana me dijo vaca. Yo le digo, una pregunta, ¿tú eres una vaca? Busco una foto de una vaca. Le digo, ¿tú eres una vaca? ¿Tú te pareces a esta vaca? No. Entonces, si no eres una vaca, ¿por qué le tienes que prestar atención? Él tiene apenas 3 años, va para 3 años. Ahorita en septiembre ahorita cumple 3 años. Pero no es una vaca, es un ejemplo. Eso pasa entre los niños, el bullying. Pero uno no es lo que los otros dicen. Un niño, claro, es muy fuerte para ellos entender eso, pero hay que educarlos de esa manera. Sí, hay que educarlos. Pero bueno, muchas veces nosotros reaccionamos, porque esa es nuestra tendencia natural. El consejo de Pablo es recuérdales a que sean mansos. Y luego dice, y dice que esto es para con todos los hombres. No, yo soy manso con el pastor, yo soy manso en la iglesia. Dentro de un contexto eclesiástico, cuán mansos somos, ¿verdad? Hasta el vocabulario cambia. Dios te bendiga, sierva. ¿Cómo estás? Santo, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor es maravilloso. Estoy en la gloria de Dios. Sí, es que Y a la casa llega uno a sacar la otra gloria. sí, pero cuando estamos afuera con la esposa o el esposo, mira, yo quería espagueti. Que tú vas a comer arroz aquí, chico. Yo hice arroz y aquí te come lo que yo cociné. Imagínate. Entonces, es la mansedumbre. Karina como que tiene una experiencia de eso, ¿verdad? Karina, me ha dado ensalada con espagueti. Fuerte la historia. ¿Y cómo reaccionó, Karina? No, yo cociné arroz, yo no voy a hacer más nada. Yo trabajo. En un restaurante. Claro. Yo soy la ama de la cocina. Claro. No tengo restaurante. Usted manda su trabajo como maestro, pero en mi casa mando yo. ¡Ay, caramba! Pero la Biblia dice que yo soy la cabeza, sí, pero yo soy el cuello. Sin el cuello la cabeza no se mueve. Usted se sujeta es la que me va a quedar en las manos. Así reaccionamos muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a ponernos serios porque los ancianos tienen que ser serios. Versículo 3. Entonces, ahora vean ustedes, todo esto, hermano, sujetarse a los gobernantes, obedecer, estar dispuestos a toda buena obra, a no difamar, dejar la mentira, a no ser pendenciero. Resume lo que es ser manso. Si yo soy manso, yo me voy a sujetar. Si yo soy manso, voy a obedecer. Si yo soy manso, voy a estar dispuesto a toda buena obra. Para estar dispuesto a toda buena obra, estoy dispuesto a la obediencia.
si soy manso, no voy a andar chismeando ni metiendo a la gente en problemas, ni voy a andar buscando pleito siendo pendenciero. No lo voy a hacer. Entonces la idea principal es lo que está diciéndonos el apóstol aquí. Enséñales a ellos, recuérdales que la mansedumbre es un fruto del espíritu en la vida del cristiano. De hecho está en Gálatas 5:22, donde dice: más el fruto del espíritu es amor, fe, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre es uno de esos frutos del espíritu. ¿Cómo nos cuesta, hermano? Y no solamente es un fruto, es algo también que yo debo aprender. Jesús dijo, creo que en Mateo 11, hermano, 20 y tantos, que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No creas que el Señor te dotó con una capacidad de mansedumbre y ya está listo. No, lo tienes que aprender. Cada vez que tú estés provocado a actuar de manera natural con estas características que hemos dicho aquí, entonces tú tienes que ver a Cristo. Mira a Cristo. Enmudeció y no abrió su boca frente a sus trasquiladores, dice Isaías 53. Él es el mayor ejemplo de mansedumbre. Él no abrió su boca para insultar y maldecir, más bien bendijo. Y oró por sus transgresores, dice Isaías 53. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Usted puede decir, bueno, pero es que será Cristo, hermano. Cristo era Dios, Cristo lo pudo todo, Cristo es el Todopoderoso, Él puede perdonar. Sí, pero el primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando estaba siendo lapidados con piedras por acá y piedras por allá y muriéndose, Señor, no les tenga en cuenta este pecado. También perdonó. Son ejemplos importantes que nosotros tenemos que considerar. Ahora, Pablo va a decir, ¿por qué razón nosotros tenemos que ser mansos o sujetarnos a los gobernantes, obedecer? Él va a contrastarlo con nuestra vida pasada. Hermano, este debe ser el carácter del cristiano. Este es el carácter del cristiano. Recuérdales que así es que actúan los cristianos. Ya no soy lo que era. Si tú no actúas así, estás viviendo en tu vida vieja. Y eso es lo que nos va a decir en el versículo 3. Porque nosotros también éramos... Escucha, me gusta esta palabra. Y aquí puedo pasar yo horas hablándole de gramática, en este sentido. Éramos. Hay dos formas de decir ese éramos. Y es fuimos. Es la otra forma. Porque en otro tiempo fuimos. Si dijéramos fuimos, en inglés se pierde un poco la traducción y en español también. Pero no, en español no, pero en inglés sí, porque en inglés dice were, we were. Pero en la idea original griega dices we used to be, éramos. No sé cómo dice la versión de ella ahí, pero en griego lo que quiere decir éramos es un verbo imperfecto en pasado que no hay probabilidad de que vuelva a ocurrir. Por eso le está diciendo, si yo digo yo era músico, significa, o yo era, qué sé yo, yo era rockero, ¿significa que sigo siendo rockero? No. Pero si digo yo fui rockero, es porque tal vez estoy buscando una posibilidad de seguir siendo rockero y estoy usando eso como una experiencia del pasado. Hay probabilidad de regresar. Usted pone yo fui Ajá. dando la experiencia que Sí, no puede hacer exacto. Los verbos en español y también en inglés tienen dos maneras de presentar el pasado. Un pasado perfecto y un pasado le que llaman pretérito imperfecto. Es complicado, pero es cuando yo digo, por ejemplo, yo comí manzana. Es decir, que yo desayuné manzana. I ate apple. Comí manzana. Y otra manera es decir, I used to eat apple. Yo comía. Es el verbo comí y comía. Hay una gran diferencia. Ya se refiere que ya no lo hace. Yes, I used to eat apple. El verbo que se utiliza aquí es I used to be. Yo era. Nosotros éramos. Es tiempo pasado de que ya no puede repetirse en la vida cristiana como carácter. El carácter del cristiano no puede ser el mismo glotón, flojo, tacaño, mala bestia que era antes. Por eso Pablo dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos nosotros. Contraste con esto, ¿sí? Hermano, ¿Contrasta con esto, sí o no? Pablo está diciendo, esto era un asunto del pasado. Esta era nuestra costumbre, esta era nuestra naturaleza. Recuérdale que como cristianos nuestra naturaleza cambió y ahora nuestro carácter tiene que ser la mansedumbre en todo tiempo. Esto es algo del pasado. Dígame, hermano. por eso se aplica mucho para el cristiano la metamorfosis. Ajá. Porque en la metamorfosis es un gusano que se convierte
primero un capullo y después una mariposa, aunque le corte las alas, no vuelve a ser el gusano de antes. Exactamente. Así mismo es. Es increíble, es un milagro, esa es la transformación. Y está diciendo Pablo, en contraste a lo que él tenía que recordarles, él les está diciendo, bueno, ya saben, en otro tiempo, esta era nuestra naturaleza normal. Era nuestra reacción natural. Éramos pendencieros, éramos pleiteros, amábamos los deleites y nos defendíamos por nuestros intereses y nos aborrecíamos los unos a los otros y nosotros mismos éramos aborrecibles. We were hateful and we make people to hate us as well. Eso es. Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Aquí lo que Pablo está es marcando una línea en nuestro tiempo con Dios. Nos ubica aquí en Cristo. Antes de Cristo, por eso esto es historia también. ¿Cómo se divide la historia? Before Christ and after Christ. Before Christ and after Christ. O más bien, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Pero en la vida personal, Pablo lo que está haciendo aquí, esa es la historia ya, pero yo quiero que ustedes entiendan que nos ubiquemos nosotros en lo que ha pasado en nuestra vida también. Cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestra vida, al momento en que tú creíste, lo que Cristo hizo aquí se aplica a ti. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que nosotros éramos antes de Cristo, ¿cómo éramos? Todo eso que se dice allí. Amantes de los placeres, odiosos, rebeldes, contumaces, pleiteros, pendencieros, amantes de deleites. Esto era antes de Cristo, hermano. Esto es past. Éramos. Significa que no hay probabilidad. Es used to be. We used to be. Hay una canción de, creo que está Big Daddy, que dice, I'm not what I used to be. No soy lo que antes era. Lo que antes era. Me encanta esa. I'm redeemed. Soy redimido. A partir de Cristo, que Cristo entró, y es lo que está diciendo aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo Cristo? Nos salvó. En Cristo, hermano, nos salvó. Y esa salvación, principalmente es espiritual, pero esa salvación tiene que revelar en nosotros un carácter. Por eso Él está conectando eso con esto. El carácter de ser manso, de estar sujeto a los gobernantes, de obedecer, de estar dispuestos a toda buena obra. Ese carácter se tiene que reflejar en la vida del cristiano. Eso no significa que a mí no me provoca de vez en cuando pegarle un 4 gritos a cualquiera. Cuando se comió la luz, cuando hizo alguna cosa indebida, ¿verdad? Cuando se colió en la línea, broke the line. A uno le provoca reaccionar naturalmente. Y es una tendencia natural. Pero a partir de que se manifestó la bondad de Dios, primeramente nos salvó. Y dice cómo nos salvó el Señor, hermano. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira lo que Cristo está diciendo aquí. Yo voy a tener que borrar aquí, porque quiero enfatizar qué pasó en nuestra vida, hermano. Antes éramos todo esto que describe Él, pero ahora Cristo hizo algo importante. ¿Qué hizo? Nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? ¿Qué hizo Cristo ahí en ese proceso? ¿Cómo es eso de que nos salvó? ¿Qué hizo? ¿Vio algo bueno en nosotros? No. Había una obra de justicia y dice, oye, este es más justo que esta, por lo tanto yo la escojo a ti, yo la escojo a usted. Hoy venía escuchando a una canción que dice, I'm no longer a slave to fear. No soy más un esclavo del temor. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. Y él estaba citando las palabras de Jeremías cuando dijo que me escogiste desde el vientre de mi madre. Cuando él dijo, Jeremías dijo, desde antes que naciese y de que me formases en el vientre de mi madre, me santificaste, me santificó, me escogió, me santificó y me dio por profeta a las naciones. Me conoció, me santificó y me dio por profeta a las naciones. No hay nada bueno en uno si uno está en el vientre de la madre para que Dios te elija. ¿Qué méritos has ganado tú si Dios te escogió desde el vientre de tu madre? ¿Qué has ganado? Ningún mérito, ¿verdad?
No hay ningún mérito en nosotros. Y lo que está diciendo Pablo aquí es lo mismo. Él está diciendo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, usted no era lo suficientemente bueno y justo para que Dios centrara su atención en usted. Pero Dios lo salvó. Y lo salvó porque Él estaba manifestando algo que se llama Misericordia. bondad. Pablo dice misericordia. Y usamos una palabra mucho mejor para esto. Gracias. Gracia. Esa. Gracia. Bondad es el sinónimo de gracia en este contexto. De hecho, en el griego dice gracia. Nos salvó, dice, no por obras de justicia. Lo que está diciendo, ustedes no son lo suficientemente buenos como para captar la atención de Dios y se lo voy a salvar porque este es mejor en comparación a aquel o al otro. No hay manera de Dios hacer eso. Nos salvó por la bondad de Él. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y su amor. Oh, había olvidado esto. Su amor para con nosotros. Hermano, esto es algo fácil de decir, pero difícil de entender. Porque está diciendo, se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros. ¿Cuándo se manifestó esto? Cuando en nosotros no había ninguna obra de justicia. ¿Usted escuchó eso? Hermano, como nos muestra en el primer capítulo de Isaías, que nos pone que de la cabeza, desde la cabeza a los pies, nada más que hinchazón, herida, podría, llaga. Y viéndonos de esa forma, el versículo 18 dice, venir luego irá Jehová y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la nieve, y así. Fueren como la grana, los vendrá a poner como la blanca nieve, o rojos como el carmesí, los vendré a poner como la blanca lana. Qué tremenda verdad de Dios, pero qué tremenda realidad de lo que nosotros somos delante de Dios. Isaías, creo que en el capítulo 1, versículo 6, dice que nosotros somos una llaga podrida. Exactamente. Una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo hasta los dedos de los pies. Y otra cosa muy linda, que en ese mismo capítulo nos compara con las bestias, y las bestias salen ganadoras. Las bestias salen ilesas en comparación. Dice que ellas conocen el pesebre de su Señor y todo, y mi pueblo no tiene entendimiento. Exacto. Nosotros estamos, imagínense ustedes, todos estos detalles ustedes lo pueden agregar a que no había ninguna obra de justicia de nuestra parte, hermano. Y entonces cuando nosotros nos sentimos pequeñitos, inmeritorios, inmerecedores del amor, de la bondad, de la misericordia y de la gracia manifestada de Dios en Cristo Jesús. Eso es increíble, hermano. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes no tienen idea de lo que Dios hizo por ustedes. Ustedes eran unos injustos. ¿Cómo eran aquí estos que él describe? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Es increíble lo que nosotros éramos. Se manifestó la bondad de Dios amándome cuando yo no lo merecía. Eso es misericordia. Enriqueciéndome con su gracia cuando yo estaba hundido y perdido porque no calificaba. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es, ninguno de nosotros calificábamos. Ninguno. Y ahí entendemos lo que es la gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Que entró en escenario en la muerte de Cristo nuestro Salvador. Una salvación perfecta. Y dice Pablo que hizo tres cosas. Que lo hizo por su misericordia, que lo hizo por el lavamiento de la regeneración, lo hizo por su misericordia. Mira el proceso de la salvación, hermanos. Dios lo hizo por su misericordia. ¿Recuerdan la diferencia entre misericordia y gracia? En la misericordia, Dios no te paga como tú mereces. Él sabe que a ti te sale pao pao. Sale el juicio y la justicia de Dios tiene que ser aplicada en tu vida porque no lo mereces. No hay obra de justicia en ti, mereces la condenación. Pero Dios te llama, Señor pecador convicto y confeso, usted ha sido perdonado. Big sinner, you are forgiven forever. Past sins, present sins, and future sins, you are forgiven. Es un perdón completo de tus pecados pasados, presentes y futuros. Y aquí dice, por su misericordia,
Y hay gente que le cuesta entender esto. Ahorita el 31 que vamos a tener este debate. Hay gente que le cuesta entender esto, hermanos. Pero yo les pregunto, cuando Dios nos escogió a nosotros, manifestó su bondad y su amor por nosotros, ¿había algún mérito en nosotros para ganar ese favor de Dios? No. No, ¿verdad? Absolutamente no. La pregunta es, ¿conocí a Dios que yo iba a seguir embarrándola? ¿Que yo iba a seguir metiendo la pata? ¿Que yo iba a seguir pecando en el futuro? Claro que sí. ¿Y por qué me escogió entonces? Porque Él no me escoge basado en algo bueno que yo tenga. Y que Él sabe que yo no lo tengo ni lo voy a llegar a tener nunca. ¿Cómo puedo perder yo la salvación? Si el Señor desde su omnisciencia, desde su omnipresencia y desde su sabiduría previa, de su conocimiento previo, Él vio el cuadro completo desde principio a fin hasta que muramos. Y aún así nos escogió. Por eso Él no pone como base algo bueno. Para que la salvación no se pierda, para que la salvación se pierda, Dios tuvo que se tuvo que haber agarrado de algo bueno en nosotros que tiene que continuar para nosotros poder sostenerla. Pero Dios, que ve el cuadro completo, Él sabe desde que nació, desde el vientre de la madre, de Alma, por ejemplo, o de Erasmo, hasta que Él muera, Él sabe todos los errores que Él va a cometer. Y aún así Él te salva. Aún así Él te condena. Porque los pecados nuestros pasados, presentes y futuros fueron puestos en Cristo. Nuestro cuerpo pecaminoso fue cargado por Cristo en la cruz. Por eso Pablo dice que nos considerados muertos al pecado. Y que nuestro cuerpo está muerto. Y que con Cristo estamos juntamente crucificados. Porque cuando Cristo estaba muriendo, mi cuerpo pecaminoso del pasado, del presente y del futuro también fue cargado en la cruz del Calvario. Por eso Dios nos eligió. Es ilógico y absurdo pensar, no, Dios me salvó y ahora yo tengo que caminar así para ganar la salvación. No puedo. Es imposible, hermano, porque no encontró nada en mí y aún me salvó. Y Él sabe que yo no va a encontrar nada en mí, aunque yo trate de vivir moralmente aquí. Pero esto no me salva. Me salva la misericordia de Dios. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Yo he aprendido en mi vida que por el mismo del pecado, ¿no? Yo he aprendido que le doy más honor y gloria a Él cuando, aunque sea un día a la vez, yo puedo calmar mi temperamento con algo. Es decir, mi temperamento a que yo trate de decir, no, es que yo no lo tengo. Claro. Pero Él se da más honor y gloria cuando yo, en ese momento, yo decido no hacerlo para darle honor y gloria a Él. Claro. ¿Correcto? Claro que ¿Estoy sí, por bien en supuesto. eso? Porque vamos a seguir pecando. Es que lo vamos a seguir. No, es que, hermano, mira, una pregunta. Alguien que me dice, no, la salvación sí se pierde, hermano, porque tenemos que ser santo y puro. Yo les pregunto, ¿quién es digno? Levante la mano el que es digno y libre de pecados. Juan, estudiamos la primera carta de Juan y dice, el que dice que no tiene pecados, hace a Dios mentiroso. Miente, es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. La pregunta es, ahorita mismo yo predicando aquí, yo estoy en pecado, hermano. Yo tengo pecados. Tú tienes pecado. Levante la mano el que se va a morir sin pecado. Cuando yo me muera, yo voy a morir en pecado, hermano. Así de sencillo. Porque si no, la Biblia se contradice al decir que nosotros tenemos pecados. Y el que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Yo estoy listo. Entonces, si yo me voy a morir en pecado, ¿cómo me puedo salvar? Por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, porque descansa en su obra, no descansa en mi obra. Esa es una pregunta que tenemos que responder. Si yo me salvo por mis méritos, o yo puedo guardar la salvación, ¿cómo la puedo guardar? Dígame un tipo de pecado que me haga perder la salvación. Mentira. Un tipo, ok, adulterio, mentira, un pensamiento malo, ¿creen que me puede descalificar para merecer la salvación? Dígame quién está libre de pecado. Llame el pecado como se llame. Entonces quiere decir que no hay justo ninguno y quiere decir que estamos descalificados. Nadie puede, hermano. Dios, que conoce todas las cosas, aún así nos escogió. Esa es la bondad, ese es el amor maximizado, como habla Pablo en Efesios capítulo 1, que es algo inmenso, maximizado. Eso no se puede explicar. Hermano, aquí este versículo 7 que dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y una vez que somos justificados, Pablo nos dice en el libro de Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie nos puede Amén. tocar. Amén. No, y es que mira, entonces la diferencia, la misericordia es, Dios necesita darme juzgarme, pero me perdona. Él no me da lo que merezco. Y la gracia es, Dios me da lo que no merezco.
¿Merezco yo perdón? No. ¿Merezco yo dones? No. ¿Merezco yo estar puesto en el ministerio? No. ¿Merezco yo ser hijo de Dios? No. ¿Merezco yo? Vean las posiciones. Hay 25 cosas, ahorita que tengo mi investigación bien hecha, 25 cosas que ocurren a un cristiano cuando se convierte. Y usted me va a decir que se va a perder y que Dios va a revertir todo lo que Él dice que nosotros logramos en Cristo. Es bastante irónico y complicado. Ahora vean ustedes el versículo 6. Entonces dice, entonces nos salvó por su misericordia y dice por el lavamiento de la regeneración. Es decir, Dios nos lavó y ocurrió algo que se llama regeneración. ¿Saben lo que es regeneración, hermano? Muy bien, que nuestros genes fueron transformados. Es la metamorfosis de la que el hermano habló. Regeneración es que a mí se me colocaron nuevos genes. Regeneración. New genes, nuevos genes. Esto es la regeneración. Y la regeneración es el nuevo nacimiento, nuevo nacimiento en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el nuevo nacimiento de Juan 3. De Juan 3. Y es la nueva creación de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Para vivir en este ambiente, hermano, en esta naturaleza, en este carácter. Ahora vean lo que dice. Y la renovación en el Espíritu Santo, es decir, que Dios me hizo nuevo de paquetico. Soy un brand new person. Soy nuevo. ¿Renovado por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hizo nuevo, hermano. You have a new start. Eres nuevo por el Espíritu Santo. Él te renovó. Por eso es que ahora no nos sentimos cómodos cuando vamos a una fiesta pagana. Nos sentimos que ese no es nuestro ambiente. Por eso es que ahora nos sentimos cómodos y felices cuando estamos reunidos entre cristianos. Algo tuvo que pasar. Cuando antes nos hablaban de Cristo nos íbamos por otra acera. Le huíamos a las iglesias. Nos invítame a todos lados. Parranda, fiesta, pachanga. Traduzca eso, hermano, por favor. No puedo, ¿verdad? Vamos a las discotecas, ese era mi ambiente, esa era mi naturaleza, donde hay cigarrillo, va a haber cerveza, va a haber aguardiente, va a haber aquello, va a haber otro, ese era mi ambiente. Pero nunca me inviten a una iglesia. Miles de excusas voy a presentar. Ay, no, que tú sabes, que los pastores, que las iglesias, que el pastor, que la hermana, que a mí tú conozco un amigo que es cristiano, miles de excusas. Pero cuando realmente el Espíritu nos hizo nuevos en Él y nos dio un nuevo nacimiento y fuimos regenerados, nuestros genes fueron cambiados y experimentamos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Oh, wow, nosotros cómo anhelamos que venga el domingo para estar reunidos. O que venga el día del servicio para orar, para aprender más de la palabra. Y ahora amo a mi hermano. Y ahora me desprendo de mis cosas para ayudarnos mutuamente. Y algo pasa, hermano, en nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo que ha ocurrido en nosotros. Y nuestra naturaleza, nuestros genes ha cambiado. Y por eso no aborrecemos ahora la iglesia. Ahora lo que más deseamos es estar en eventos cristianos. Algo pasó. Es porque fui integrado por el Espíritu Santo a la familia de Dios. Una iglesia deficiente es una iglesia que no entiende estos principios doctrinales. Vean cómo Pablo pasó de lo civil a comenzar ahora a echar las bases otra vez de la doctrina de la salvación. Y nos dice que fuimos salvados por su misericordia, por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración. Un cambio, me lavó y al ser lavado salí nuevecito, con nuevos genes, es lo que está diciendo. Y por la renovación del Espíritu, es que el Espíritu Santo me hizo nuevo, me renovó. Renovar significa volver a ser de nuevo. Dios te destruyó en la cruz del Calvario y su Espíritu te hizo de nuevo. Eso es increíble, eso es un milagro increíble. Y luego dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué cosa? ¿Qué derramó en nosotros? El Espíritu Santo, hermano, en forma abundante. Él no se conformó con darnos el Espíritu Santo como una persona viviendo dentro de nosotros, sino que ese Espíritu vino consigo, trajo con él sus dones. Tenemos dones, habilidades, destrezas, capacidades, ministerios concedidos por el Espíritu de Dios. Los derramó abundantemente en nosotros. Por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, no porque algo ustedes se lo merecían, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Hermanos, mira lo que pasó. Nos salvó y nos hizo herederos en esperanza de la vida eterna.
Wow. Si Dios te da vida eterna, Juan 6:44, si Dios te da vida eterna, esa vida se acaba. A mí me gusta la versión en inglés que dice everlasting life. Se pierde en español la traducción, pero everlasting life significa una vida que dura y dura, como Energizer. Con la propaganda de Energizer, dura y dura y dura. It lasts forever. That's what everlasting means. Eternal life is not conditional. No es condicional. It's not temporary. No es temporal. No está condicionado a algo que yo hago. Dice, yo les doy vida eterna. Y aquí está diciendo que fuimos justificados por su gracia y para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y luego dice, palabra fiel es esta, y en esto y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Si hay algo que Pablo le pedía a Tito que insistiera con firmeza, es con respecto a la doctrina de la salvación. Por eso aquí reiteramos y repetimos en we repeat and repeat and repeat over and over and over again. Repetimos 1001 vez hasta que podamos entender que la salvación es por gracia, por misericordia, por la regeneración, y todo depende de Dios. No había nada bueno en mí, ni nunca lo habrá. Y Dios omnisciente, que lo sabe todo, sabía que yo iba a meter la pata en el futuro y aún así me escogió. Un espectáculo de la gracia de Dios. Estoy preparando ese tema, lo van a ver pronto. El espectáculo viviente de la gracia de Dios, el apóstol Pedro. No hay nadie, hermano, que si lo juzgáramos hoy a los ojos de la iglesia, si la iglesia hoy tuviera que juzgar al apóstol Pedro, queda descalificado. Pedro, hermano, negó al Señor después de haber experimentado todos los milagros que Cristo pudo haber hecho y hizo. Todos los milagros que Cristo hizo. Negó al Señor. Fue jactancioso. Yo nunca te voy a negar, estoy dispuesto a morir contigo. Fue un gran cobarde. Después lo negó. Lo hizo 3 veces. No solamente lo negó, sino que cuando lo identificaron por la manera como hablaba, dijeron, él comenzó a decir groserías. Dice que maldijo. El original griego dice que dijo groserías y sandeces. Un cristiano no habla así. Mira lo que va a salir por mi boquita. Bla, 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 bla. Empezó a decir un montón de groserías. Pero no solamente eso. Antes de eso, cuando vinieron a buscar a Cristo, a apresarlo, el hombre hizo un intento de homicidio. Le quiso volar la cabeza al soldado Malco. El hombre como que se apartó y le mochó fue la oreja, pero eso fue un intento de homicidio. ¿Qué pensaría usted de un cristiano que negó al Señor, que dijo groserías, que le hizo un intento de homicidio y luego se quitó la camisa y se fue a su antiguo oficio al lago a pescar? O sea que es un dudoso, no creyó en lo que Cristo prometió y dijo, porque después se regresó a su antiguo oficio. ¿Qué pudiéramos decir nosotros de un cristiano hoy si hoy nos tocáramos hacer un concilio aquí para juzgar al apóstol Pedro? Hermano, está descalificado. Pero lo más asombroso es que cuando Cristo viene, resucita, muere, resucita y regresa donde está Pedro, ¿qué encontramos? A un Pedro por allá sin camisa que ni reconocía al Señor. Y cuando lo reconoció salió corriendo, se metió en el agua porque se sentía avergonzado. Y el Señor llegó diciéndole, Pedrito, ¿qué te dije yo? Que me ibas a negar. ¿Lo hiciste? Sí, Señor. Ah, entonces tú eres un condenado. Tú sabes lo que tengo preparado para ti, la quinta paila del infierno. Traidor, mentiroso, farsante, hipócrita. Yo se lo hubiese dicho. Es más que el Señor no me cogió a mí como Mesías, ¿verdad? El Salvador. Segundo, Pedro, esa boquita tuya yo la desconozco. Lo que dijiste allá, esas groserías que salieron por tu boca, para no identificarte conmigo. ¿Te olvidas, Pedro, lo que yo dije, que el que me niega a mí, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles? Pudo haber venido y decirle eso. Tercero, Pedro, ¿recuerdas que los homicidas no entran, Pedrito? Y tú intentaste matar a un soldado con tu espada. Tú confiaste en tu herramienta física y natural. Olvidas que nuestras armaduras no son carnales, sino poderosas en Dios, en el Espíritu de Dios. ¿Qué es eso, Pedro? Y como para colmo no creíste nunca en ninguna de las cosas que yo hice y dije, aunque me viste transfigurado delante de ti en un estado de gloria, hasta pediste estar en ese estado, luego te fuiste a pescar otra vez y de ñapa desnudo, siendo un espectáculo, una vergüenza pública. Pedrito, ¿qué mereces tú? Pero ¿sabes lo asombroso? Que Cristo no le dijo ninguna de esas cosas. Jesús llegó y guardó silencio en ese respecto porque Cristo clavó en la cruz, cargó el cuerpo de Pedro y lo salvó completamente. Y cuando regresó le llegó diciendo, Pedro, ¿me amas? Le llegó hablando de amor y lo puso en una posición de preeminencia. Porque para el Señor, hermano, este es un espectáculo de la gracia viviente. Ya les di el tema, pues. Ya se los di. Ya no lo voy a predicar. Ya se los prediqué. Hermano, otra cosa que donde abundó el pecado,
Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. No para que pequemos, para que sobreabunde, como dice Pablo, ¿verdad? Y Pedro, si lo juzgaran hoy, yo creo que lo primero que podría decir uno en defensa de él es cuando el Señor le hizo esas 3 preguntas, la tercera vez que respondió, le dijo en una forma, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes Yo todo. imagino que esas palabras salieron de un corazón Totalmente doliente. quebrado, Sí. quebrantado. No, y una de las cosas, la única diferencia que yo diría que Cristo, cuando Cristo le había cambiado el nombre a Simón, que significa caña frágil, a Pedro, que significa roca, o roca pequeña, o firme. Y cuando Cristo murió y resucitó, la única cosa que Cristo hizo fue llamarlo Simón. No le dijo Pedro. Eso es asombroso. Le dijo Simón, Simón. Porque él sabía que el que estaba ahí era el Simón roto, frágil, pero él lo veía como Pedro. Ya no le importó eso. Luego vino y lo formó y lo puso como pastor de la iglesia. Y vemos a Pedro siguiendo cometiendo errores. Allá Pablo lo confrontó en Gálatas, creo que el capítulo 2, donde le dijo hipócrita delante de todo y lo confrontó públicamente porque estaba enseñando a judaizar. Metió la pata hasta el fondo, hasta después de la resurrección, hermano, hasta después de todo. Es que el Señor lo sabe todo. El Señor no nos salvó por cosas buenas que hay en nosotros. Y esa es una evidencia fuertísima o fortísima de que Cristo y Dios no nos salva por alguna cosa que nosotros pudiéramos hacer para sostener nuestra salvación. Porque Pedro está descalificado hoy día si lo juzgáramos honestamente con los ojos de la iglesia de hoy. Termino, hermano. Voy a leer corrido. Bueno, no quería, dije que tenía la esperanza de terminar. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, como soy salvo, como he experimentado la gracia, la bondad y el amor de Dios. No me digan ustedes, hermano, que el cristiano no tiene obras. Ahora voy a andar en obras como consecuencia o efecto de que realmente tengo fe, de que realmente tengo la gracia de Dios, de que realmente la bondad de Dios yo la experimenté, de que realmente el amor de Dios está en mí. Y como yo he experimentado eso, yo no es nada, hermano. Hay gente que dice, pero yo puedo dar el diezmo. ¿Será que el diezmo es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Será que yo tengo que ofrendar? Yo le digo, mira, hermano, dale a Dios el 100% y nunca será suficiente. Si tú realmente eres salvo, tú eres generoso, tú no vas a estar pendiente ni que estás peleando por el diezmo, por la ofrenda, tú tienes que ser generoso, tú tienes que dar, tú tienes que ofrendar. No para ganar el favor de Dios, sino en respuesta a lo que, mira, hermano, el don inefable de Dios en Cristo Jesús para con nosotros es demasiado que aunque diéramos nuestra vida quemada por causa de Cristo no le vamos a pagar. Así que no nos pongamos a cuestionar y a pelear por esas tonterías que no edifican ni hacen nada. Pero antes de ser, me gustó un meme que escribió alguien en Facebook hace poco. Decía, yo sí diezmo porque antes del mundo, y no me importa lo que haga el pastor o la iglesia con el diezmo, dice. Porque antes en el mundo yo diezmaba en discoteca, en brujería, en vicios, en placeres, en cerveza, en aquello, en prostitución, en lo que a mí no me importa. Ahí yo gastaba más del 10%. Decía él, porque en el Señor ahora que estoy en Cristo y he visto la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios, ahora yo tengo manitos de tiranosaurio. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí, mis hermanos queridos. Ahí nos quedó ese pedacito, pero ustedes lo pueden leer, pero lo que está es repitiendo lo mismo. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí termina él volviendo atrás. No caigas en pleito, tienes que ser manso. Y versículo 12 dice, cuando te envíe, ahí ya está hablando de algo personal. Ustedes lo pueden leer en sus casas para que ustedes puedan darse cuenta que esto es maravilloso, hermano, lo que el Señor ha hecho. Una iglesia deficiente necesita estar clara en la doctrina también. Oremos. Gracias a los que nos siguieron por aquí. Vamos a